En el nombre de Jesús de Nazaret. Y gracias, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Bendice, Dios mío, esta meditación que vamos a tener. Levanta a los enfermos, Señor, en el nombre de Jesús, y sánalos, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Espíritu Santo de Dios, te rogamos, Señor, por las almas que van a escuchar tu palabra a través de las redes sociales, que tú les hables directo al corazón, que rompas cadenas, ataduras y ligaduras, y que deshaga, Señor, toda artimaña del inicuo y del error. Toda perturbación dentro y fuera de este lugar es atado, reprendido y expulsado en el nombre de Jesús de Nazaret. Y gracias te damos, Padre, por todo lo que has hecho, estás haciendo y vas a seguir haciendo. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Bendice también las ofrendas, Dios mío. Bendice las ofrendas, Dios mío, de esta humilde misión, de esta humilde iglesia, Padre. Bendice, Dios mío, al dador alegre, al que tiene y al que no tiene, Señor, en el nombre de Jesús. Y gracias te damos, Padre, por todo. Bendice cada economía, Señor. Reprende al diablo y al devorador por cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Te adoramos. Te adoramos, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Te adoramos, Señor, en el nombre de Jesús. Aleluya. Gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Te adoramos. Aleluya. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a abrir la palabra del Señor en Lucas, capítulo 5. Lucas, capítulo 5. Alabado sea Dios. Santo y poderoso Dios. Gloria a Dios. Te adoramos, Señor. Santo Jesús. Guíanos, Señor, en esta meditación. Espíritu Santo de Dios, háblanos. Aleluya. En el nombre de Jesús. Amén. En Lucas, capítulo 5, verso 33 en adelante. Alabado sea Dios. Allí le hacen una pregunta al Señor Jesús. Alabado sea Dios. Sobre un tema, hermano, que hay que hacerlo, pero no por mandamientos de hombres, sino que hay que hacerlo por la necesidad que uno tiene que tener de acercarse más a Cristo y de tener el poder del Señor. Dice la palabra del Señor en Lucas capítulo 5, verso 33 en adelante. Vamos a dar tiempo para que abran la palabra del Señor y la busquen allí. Lucas 5, 33 dice: entonces ellos dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones, y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben? Él les dijo: ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen, entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces en aquellos días ayunarán. Les dijo también una parábola: nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, de otra manera el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. Y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice: el añejo es mejor.
Amén. Gloria a Dios. Santo, poderoso Dios. Y qué lindo, hermanos, cuando la palabra del Señor nos habla. Dice la palabra, ¿no? La palabra del Señor allí, que vienen, estando en esa comida allí que ofreció Leví, Mateo, en su casa, alabado sea Dios. Dice que entonces ellos le dijeron, ¿por qué los discípulos, le hicieron esa pregunta, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones, y asimismo los fariseos, pero los tuyos comen y beben? Mire cómo, hermanos, se habían fijado en todo lo que estaban haciendo los discípulos de nuestro Señor Jesucristo. ¿No? Se fijaban. Había un momento que decían, ¿y por qué coméis con la mano sucia? No se lavan sin comer. Y los condenaban. Por eso el Señor le dijo, bien invalidáis vosotros el mandamiento por vuestra tradición. El mandamiento de Dios por vuestra tradición. Por eso después el Señor decía en Mateo 15, allí en adelante decía, dice, no es lo que entra lo que contamina, sino lo que sale. Haciendo limpio los alabados a Dios los alimentos, porque como se toma con acción de gracia. Y la oración bendice los alimentos. A su nombre sea la gloria. Entonces dice, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones, y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben? En eso se habían hasta fijado en eso, hermano. Si los discípulos de Cristo ayunaban o no ayunaban, si hacían oración o no hacían oración. Y vemos nosotros, hermanos, que cuando estuvo Cristo en el ministerio, principió su ministerio, después de ser bautizado, hermano. Él estuvo casi 3 años y medio predicando el Evangelio, y los discípulos también estaban con él, aprendiendo, preguntando, acercándose al Señor en la intimidad, y decía, Señor, revélanos qué es lo que querías decir en tu parábola. Pero también decían que los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunaban muchas veces, porque en la antigüedad estaban acostumbrados a ayunar 2 veces por semana. Pero era por mandato de hombre, no por mandato del Señor. Tal día se ayuna y todo el mundo ayunaba. Tal día de la semana también se ayuna y todo el día, y todos los hombres, hermanos, y todas las mujeres allí ayunaban. Esos 2 días, póngale un martes y un miércoles ayunaban, entonces martes y miércoles estaban ayunando. ¿Por qué? Porque era un mandamiento de hombre. Y el ayuno es abstenerse de alimentos, pero también, como dice la palabra de Dios en el verdadero ayuno, en Isaías 58, que habla del verdadero ayuno, no se juntaban para romper cadena, atadura y ligadura y dar el pan al hambriento o al necesitado cubrirlo. Ayunaban para su propio beneficio, para su propio deleite y para su propio beneficio ayunaban. Y también otros ayunaban para hacerse vistos, como dijo el Señor Jesús allí en el Sermón del Monte. Mas cuando ayunéis, cerrada una tras de ti la puerta, y aquel que ve en secreto te va a recompensar en público. A su nombre sea la gloria. Entonces, eso es lo que le preguntaban al Señor Jesús, que por qué los discípulos de Cristo, los discípulos de Jesús, no ayunaban como los otros, como los fariseos y como los discípulos de Juan, que ayunaban todos los días y que hacían largas oraciones. Ahora Cristo les respondió. Él les dijo, dice, ¿podéis acaso? Y le respondió con otra pregunta. ¿Podéis acaso hacer que los que están de boda ayunen entre tanto que el esposo está con ellos? Ahora, hermanos, si usted está en una fiesta, ¿va a estar de ayuno en una fiesta? Si está
Si está, hermano, el agasajado ahí, ¿va a estar ayunando? Claro que no, porque si está el agasajado que lo invitó, si está el agasajado que está allí brindándole, haciéndole esa fiesta para el homenajeado, me supongo que va a comer y va a beber con esa persona. Porque no se va a parar o no se va a sentar viendo que los alimentos pasan por adelante suyo, hermano, o que las bebidas pasen por adelante suyo, y usted no va, ni siquiera va a extender una mano. No, estoy de ayuno, porque eso también, hermano, estar tentando al Señor. Y no solamente estar tentando, hermano, estar provocando que usted rompa ese ayuno, si realmente es un ayuno del Señor. Si usted está de fiesta, si usted está todos los días, hermano, haciendo cosas, no puede ayunar, porque en cualquier momento se va a distraer y usted va a tomar algo para comer. Entonces el Señor le respondió con esa pregunta. ¿Acaso, dice, podéis acaso hacer que los que están de boda ayunen, de los que están de fiesta ayunen? Entre tanto que el esposo está entre ellos, o está con ellos. A su nombre sea la gloria. Ahora en el verso 35 dice, mas vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces en aquellos días que ayunarán. El Señor le dice, hermano, alabado sea Dios, que en aquellos días, santo y poderoso Dios, dice que en aquellos días, cuando sea quitado el esposo, entonces en aquellos días van a tener que ayunar. Ahí se van a tener que preocupar. A su nombre sea la gloria. Y mientras tuvo Cristo, los discípulos comían, los discípulos aprendían, alabado sea Dios, comían, pero cuando Cristo fue crucificado, hermano, y cuando Cristo fue sepultado, y cuando Cristo después resucitó, ahí el pueblo de Dios, ahí sus discípulos empezaron a ayunar, empezaron a estar más en contacto con el Señor. Porque de otra manera no se podía estar en contacto con el Señor, porque ya era todo espiritual. Mas vendrán días, dice, y se lo estaba diciendo antes de que sucedieran las cosas, para que cuando sucedieran las cosas, se acordaran, hermano, de que Cristo ya lo había dicho todo antes. Que había que ¿qué? Que había que ayunar, que había que orar en el Espíritu, que había que ser lleno del Espíritu, y principalmente que se debía estar en comunión con Cristo y también con nuestros hermanos. A su nombre sea la gloria. Pero todo lo hace, hermano, el Espíritu de Dios. Porque cuando nosotros, hermanos, venimos a Cristo, traemos muchas cosas del mundo, traemos muchas cosas de nosotros, hermanos, cosas malas que Cristo no quiere que la tengamos. Y si pasa algo, hermano, si pasan días, si pasan meses, hermano, y esas cosas malas que uno tiene, hermano, no empieza a disminuir y no salen de que es un hábito malo que tengamos. ¿Y cómo se puede sacar todo eso, hermano? Bueno, metiéndole un ayuno, empezando a orar y a ayunar, pero en lo secreto. Sin que nadie te diga nada, sin que nadie te ordene, hacer esto, hacer lo otro. Porque ya mismo esa persona está meditando en su palabra y la misma palabra de Dios le va llevando a que empiece a ayunar. Y cuando la palabra de Dios, hermano, es escudriñada, y cuando aparece la palabra ayuno, significa que uno tiene que empezar a ayunar.
para estar más en contacto con el Señor y menos con las cosas de este mundo, para que Cristo quite todo mal hábito que hay en mi vida a través del ayuno y la oración, para que se rompan las cadenas y para que me libere de todas esas malas cosas y que sea todo en el Espíritu. Pero hoy parece, hermano, que hablar de ayuno, hermano, es una palabra prohibida tanto para la iglesia como para nosotros. Hoy porque le falta esto, le falta lo otro, la gente se desespera. No, porque donde le saque a la gente, hermano, donde le saque la internet o la luz, que se corte la internet y después la comida, hermano, esas son dos cosas fundamentales que si le quita el mundo se muere. Se muere, y se muere llorando, se muere lamentando y se mueren en el acto, hermano. ¿Por qué? Porque son comilones y son glotones, porque viven todo el día comiendo y todo el día comiendo, no solamente comiendo comida carnal, sino también comiendo cosas espirituales y cosas que no tenemos que estar comiendo, como la tecnología. Y para que Dios quite un mal hábito, necesitamos ayunar, hermano. Y Cristo ya vino, ya sus discípulos estuvieron con Él. Y bueno, y ahora hay que empezar a ayunar, porque dice, más vendrán días, dice, cuando el esposo les será quitado, entonces en aquellos días ayunarán. Ahora, hermanos, el deber de la iglesia es ayunar. Y no solamente ayunar por los hermanos que están enfermos, por esto, por lo otro, por el crecimiento de la iglesia, sino también tenemos que orar, hermanos, por nosotros mismos, para que el Señor rompa cadena, hermano, atadura y ligadura en nuestras vidas. Pero debemos de hacerlo bien, como lo dice la Escritura. Porque muchos se lavan la cara y demuestran, hermano, así, la cara de preocupación porque, ay, hermano, estoy ayunando, ay, yo no puedo, estoy ayunando. Hermano, no dice que no tiene que saber lo que hace tu derecha, tu izquierda. ¿Para qué tocas trompeta si no lo vas a hacer conforme a lo que Dios dice? Ayunan para ellos mismos. Ayunan para su propio deleite y para sacar, hermano, ganancia de cualquier cosa. Porque ese ayuno no es lo que Dios quiere y lo que Dios mandó. Está todo en la palabra, hermano. Y a veces la gente lo hace por ignorancia, porque ignora lo que dice la Biblia. Porque si fulano lo hace, yo también copio lo que hace fulano, mengano, sultano. Pero el trato de Dios con cada uno es diferente. Y más si somos obedientes a Dios y a Cristo y al Espíritu de Dios, tenemos que hacer, hermano, seguir los consejos que nos da el Espíritu de Cristo, que está aquí en la palabra del Señor, hermano, a través del Nuevo Testamento. Porque si no, ¿a quién le estamos haciendo caso? A su nombre sea la gloria. Ahora, les dijo también, dice una parábola. El Señor les habló una parábola para que entendieran y para que nosotros también, hermano, entendamos lo que Cristo nos quiere hablar y nos quiere decir. A veces uno se pone a pensar, hermano, cuántas personas o cuántos hermanos se meten en oración y ayuno y están en la comunión con el Señor supuestamente, y salidos del ayuno, hermano, son unos bandidos y sinvergüenza. Siguen con su misma porquería encima y todavía siguen, hermano, con sus malos hábitos. ¿Para qué ayunan entonces? Personas, hermanos, que supuestamente dicen, ay, yo no puedo ayunar, yo no puedo hacer esto porque enseguida me duele la cabeza horrible, esto que el otro, que voy a ir para allá. Pero hay un problema en la iglesia, son los primeros que ayunan. Y nos dice la Biblia, hermano, que no podemos mentir los unos a los otros. ¿Y cómo puede morar el Espíritu de Dios, hermano, en esa persona que te está mintiendo?
Y si te duele la cabeza, reprende esos demonios. Y si te duele, te sigue doliendo, bueno, Señor, si tú no quieres que yo haga, que no ayune, Señor, que lo que sea tu voluntad, no la mía. Y voy a ayunar cuando tú me pongas el momento para ayunar. Porque necesito tu respaldo, Señor, también para poder ayunar, para poder vencer toda tentación. Y para mantenerme aislado, hermano, de ninguna contaminación. Porque para eso es el ayuno, para estar a solas con Cristo, para estar a solas con Dios. No solamente escudriñar, sino también hay que ayunar. Pero hoy ayunamos con todos los bochinches, hoy ayunamos con todas las cosas. Eso no es ayuno, hermano, eso es hacerse ver. Y después tenemos nuestra recompensa. Y no podemos salir nada, hermano, adelante. Ni tampoco Cristo nos puede bendecir bien. A su nombre sea la gloria. Entonces dice que les dijo también una parábola. Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Ahí le dijo una parábola. Ahora le viene otra parábola. Ahora sigue diciendo, y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. Ahora, hermano, nosotros dice que la palabra del Señor, que hay vasijas para honra y hay vasijas para deshonra. Y acá no está hablando de floreros, no está hablando de tinajas, no está hablando de odres. Si nosotros lo llevamos a lo espiritual, las vasijas de barro en las manos del alfarero somos nosotros. Que algunos son para honra y otros son para deshonra. Nosotros elegimos. A su nombre sea la gloria. Y esta vasija tiene que estar vacía para echar el vino nuevo. Porque si no, si se entrevera con las cosas que este mundo no puede convivir una cosa con la otra. Pero vamos a entenderlo un poquito mejor. Dice que le dijo esa parábola y le dijo, nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Póngase a pensar por un momento, usted tiene un pantalón vaquero y se le rompió la pierna, a la altura de la rodilla allí se le rompió. Lo primero que hacemos, ¿qué? Mirar el dobladillo, porque el dobladillo está para adentro y es un pedazo de tela que se puede aprovechar. Cuando nosotros lo cortamos, hermano, el dobladillo, le dejamos un pedacito chiquito. Cuando nosotros sacamos la tela que está por dentro, vemos una diferencia de color entre el dobladillo que está para dentro del pantalón con la otra tela del pantalón visible. ¿Por qué? Porque lo de afuera se gastó, se iba gastando, se iba descolorizando. Y cuando nosotros lo cortamos y lo ponemos acá, se nota el remiendo. ¿Por qué? Porque el color del pantalón es uno y el remiendo es otro. No sé si me vamos entendiendo. Entonces no armoniza, hermano, con la tela. Y si yo rompo el pantalón, después me queda inutilizable. ¿Por qué? Porque yo saqué ese remiendo y a lo que lo puse el remiendo en la rodilla, después con el tiempo, a lo que está sin uso, empieza a romper y la rajadura del pantalón viene a ser peor que la primera rajadura. ¿Por qué? Porque empezó a contraerse el trapo, empezó a contraerse el remiendo y empezó a romper. Y empezó a romper y a rajar.
Y llega un momento que como que se deshuella la pierna. Yo no puedo emparchar nada, hermano, en mi vida. Ni en la suya tampoco. Porque por más parche que yo le ponga, si yo no muero a mi yo, si yo no muero a mi carne, cuando venga el Espíritu de Dios, hermano, se va a demostrar qué es lo que nosotros tenemos en nuestro corazón. Porque en la iglesia y cuando estamos orando somos bendecidos por Dios supuestamente. Estamos en la gloria de Dios y estamos hasta casi en el cielo llegando. Pero después, hermano, cuando estamos escuchando la palabra, y si somos vestido nuevo, o si somos un vestido viejo que ya está roto, yo no lo puedo emparchar. Y la gente cuando emparcha, y al escuchar la palabra, hermano, se molesta, se enoja. Esas son las personas, hermanos, que ponen remiendo en su vida espiritual, que viven emparchadas. Y al venir la palabra, empieza a romper más todavía. ¿Por qué? Porque la palabra es viva y eficaz, dice, y más cortante que espada de doble filo, y que penetra hasta partir el alma, los coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos del corazón. Y que cuando Dios nos habla, hermano, nosotros nos enojamos. ¿Por qué? ¿Por qué nos enojamos? Porque nosotros, hermano, porque después el remiendo empieza a tirar, empieza la palabra, ese cosa nueva que está el Señor poniendo, empieza a tirar en nuestra vida, y después se hace un despilfarro. ¿Por qué? Porque después nos rompe todo la palabra. Porque emparchamos y no somos nueva criatura. Seguimos siendo la vieja naturaleza en la iglesia. Ya le estoy dando un poquito, hermano, lo que es la palabra del Señor hoy. Yo no puedo aparentar ser algo que no lo soy. O soy un odre nuevo o un vestido nuevo, y no me puedo emparchar y no puedo poner nada, hermano, nada nuevo con algo viejo, porque no armoniza ni los colores y no armoniza nada. A su nombre sea la gloria. Santo y poderoso Dios. Sino que el remiendo, dice, sacado de él no armoniza con el viejo, porque la tela vieja está gastada, con el lavado, con el sol, con el tiempo se gasta. Y si yo le pongo la misma tela o el mismo pantalón con una tela nueva, y después cuando me voy a colocar el pantalón nuevo, noto, hermano, que me queda mal. ¿Por qué? Porque está roto, porque le saqué un pedazo para emparchar el otro viejo. Y después voy a aparecer un payaso, porque los remiendos, hermanos, son de cualquier color, menos del mismo color que es el pantalón. Y a mi vida no la puedo emparchar. O soy nueva criatura o no lo soy. O he nacido de nuevo o me falta nacer de nuevo. Y eso es lo que nos hace falta: nacer del agua y del Espíritu. Y el agua, hermano, no es ir a lavarme abajo la canilla o abajo la lluvia. El agua es la palabra, la que me va limpiando, la que me va purificando, la que me va mostrando, hermano, y la que me tiene que ir convirtiendo a Cristo. Y el Espíritu, cuando yo lo estoy empezando a buscar en oración, buscando en su palabra, ser guiado por el Espíritu de Dios para que haga lo que Cristo quiere que yo haga. Y ahí voy con ayuno, ahí voy con un ayuno. Pero si Cristo le pide para ayunar, métase en oración primero y dígale: Señor, ¿cuántas horas quiere que ayune? ¿Y por qué ayuno? Porque todo se tiene que hacer con orden. A su nombre sea la gloria.
Ahora en el verso 37 dice así: y nadie echa vino nuevo en odres viejo. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevo se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. Gloria al Señor. Ahora, ¿qué es un odre? Un odre, dice del latín uter, es un recipiente hecho de cuero, generalmente de cabra, que, cosido y pegado por todas partes, menos por la correspondiente al cuello del animal, sirve para contener líquidos como vino o aceite y otras sustancias como mantequilla y queso. Dice que la Wikipedia, ¿no? Estos alimentos eran muy importantes para sobrevivir en tiempos antiguos, por lo cual se revisaba la fabricación de este para evitar evaporaciones, derrames, etcétera, etcétera. Ahora, un odre era como comúnmente hoy en día, para que nosotros entendamos, es una bota que usan en España para tomar vino o para tomar líquido. O como una cantimplora, pero lo único que tiene un pico vertedor. Pero lo único que se hacía era de cuero del animal. ¿Y cómo se hacía? Se trataba de sacar todo el cuero, hermano, todo el cuero, mejor posible y más entero posible, y se colgaba el animal, y después de ahí se le empezaba a sacar como sacar la ropa, como quien saca de repente la piel de una liebre, hermano, cuando lo va a carnear para comer, que lo corta al medio sin cortar nada y agarra la piel y lo tira para acá, ¿no? Lo tira y le saca las patas. Bueno, eso así es un odre. Y después se cose las partes abiertas y en una de las partes, puede ser en la pata o en el cuello del animal, se le ponía un tapón y ahí lo daban vuelta, lo roscaban con piola para que eso al secarse quedara todo allí, hermano, todo así. Pero también había que curtirlo, porque antes de sacarlo, lo sacaban fresco y lo curtían, para después, hermano, cuando estuviera fresco, lo estuvieran bien curtido, no tuviera nada, le sacaban todo lo que tenían pegado al cuero, porque si dejaba algo pegado se iba a podrir, y si le echaban vino nuevo o vino y eso, y con algo podrido, hermano, se iba a derramar todo, se iba a echar a perder. Entonces se tenía que llevar a un curtido mejor y a un curtido todos los días, para que no se secara, pero sí sacara todas las cosas, hermano, todas las impurezas, para después darlo vuelta y dejar con el pelo a la vista. Y ahí adentro se echaban aceite. Ahí adentro, hermano, cuando estaba bien curtidito, le echaban aceite, le echaban agua, le echaban también, hermano, alabado sea Dios, le echaban vino. Y el vino lo que tenía, hermano, era que cuando se empezaba a fermentar el vino nuevo, fermentaba, y el cuero, como era nuevo, empezaba a quedar inflado. Se inflaba hasta que el vino dejaba de fermentar. Entonces después, hermano, se destapaba y se probaba, pero quedaba el vino fermentado ahí adentro. Y hoy en día, hermano, todo queremos emparchar, todo queremos ir todo así nomás, emparchando. Y yo no puedo emparchar en algo viejo, hermano. Porque si yo emparcho en un odre viejo, a lo que está seco, y el vino nuevo empieza a fermentar, llega un momento que ese cuero, hermano, va a rajar, se va a perder, se va a rajar, se va a abrir, y lo que hay adentro se va a perder.
Entonces, el vino nuevo se tenía que echar en odres nuevos. Todo tenía que ser nuevo. Y el Espíritu de Dios, hermano, cuando viene una persona, tiene que ser nueva criatura. Empezar a crear, que Dios lo cree, a querer del Señor, a ser de bendición, a meditar en su palabra, a querer ser lleno del Espíritu, a empezar a dejar cosas, hermano, que realmente tenemos que dejar, para ir purificando nuestro templo, para ir purificando nuestro cuerpo, que es el templo del Espíritu. Y cuando viene la palabra y cuando viene el Espíritu de verdad, te llena y te llena y te llena. Y este odre, como es nuevo, se va a ensanchar, hermano. Alabado sea Dios. ¿Por qué se va a ensanchar? Porque no te va a hacer nada el Espíritu. Pero en cambio en una persona nueva, en una persona vieja, o una persona nueva, si no trata de ser nueva criatura, empieza a tironear lo viejo y rasga y se pierde el Espíritu de Dios, hermano. Y raja, ¿por qué? Porque no está convertido. Las impurezas que tiene encima, hermano, no las sacó, no trabajó para sacarla. Y después, hermano, se pierde toda la bendición que Dios le dio en el culto, en la reunión, a través de la palabra. Y después se enojan. Y se van enojados, que no hay amor, que hay esto, que hay lo otro. Mirá cómo me trató, mirá cómo esto. Hermano, tenemos que ser nueva criatura. Odres nuevos, vida nueva, todo nuevo. ¿Y cómo se puede hacer? La misma palabra te lo va diciendo. Porque uno tiene que volver a nacer de nuevo. Pero no es porque yo quiera, sino porque Dios, hermano, está en el asunto. Y los hijos de Dios, los verdaderos hijos de Dios, son los que Dios le da el placer y el de ser hijo de Dios. No solamente el placer, sino que les da la autoridad de ser hecho hijo de Dios. Pero son creados según Dios, no según, hermano, el hombre o la carne. Porque Dios es el que lo va haciendo, Dios es el que lo va purificando, Dios es el que lo va santificando. A medida que le va hablando, va siendo obediente a lo que Dios le habla y va haciendo cosas. Por eso dice, nadie echa vino nuevo en odres viejos. Verso 37. De otra manera el vino nuevo romperá los odres y se derramará y los odres se perderán. Hábleme una persona no convertida dentro de la iglesia. Todas las cosas espirituales. Que los borrachos no entran al reino de los cielos. Que los que practican tales cosas no entrarán al reino de los cielos. Ni los afeminados, ni los idólatras, ni los maldicientes, ni los estafadores entrarán al reino de los cielos. ¿Y se te enojan? Y se ponen mal contra el predicador, contra el pastor o contra quien sea, hermano. Se ponen mal y se levantan contra esa persona y prefieren irse antes de arrepentirse y buscar al Señor y decirle, Señor, ¿tienes razón? Una persona que no es una nueva criatura, una persona que está en su vieja naturaleza, hermano, que está en su carne, no puede agradar a Dios. Ni tampoco puede ser una nueva criatura, tampoco puede ser un hijo de Dios. Viene a ser un hijo del diablo, que el Señor lo reprenda en nombre de Jesús. Porque los deseos de vuestro Padre queréis hacer. En San Juan 8:44 lo dice, hermano. Alabado sea Dios. Por eso dice, y el vino nuevo, en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. Cuando una persona es una nueva criatura y empieza a nacer de nuevo del agua y del Espíritu, pues hermano, ahora sí empieza toda la palabra de Dios que venga, te guste o no te guste, uno la empieza a asimilar, hermano, a la palabra y empieza a escudriñar, hermano, las cosas que no nos gustan y vemos que está escrito acá en la palabra. Entonces tenemos que pedir perdón al Señor, le pedimos perdón, nos arrepentimos y nos alejamos de esas cosas que nos contaminan, y lo uno y lo otro se va a conservar. El Espíritu de Dios que viene sobre mi vida se va a conservar. ¿Por qué? Porque soy una nueva criatura.
Ahora dice, y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice, el añejo es mejor. ¿Usted qué quiere? ¿El añejo? ¿O el vino nuevo que le están dando ahora, hermano, los predicadores de ahora? Que son todas cositas bonitas, suavizadas, para que no se ofenda el hermano o la hermana. Que en vez de darle palabra dura, hermano, para que se arrepientan, le dan cositas para entretener a la iglesia. Que cuando te quieren sacar dinero, hermano, te están inventando pretextos, hermano, alabado sea Dios. Inventan pretextos, hermano, para sacarte plata, y esa misma gente va a ser edad. ¿Por qué? Ay, hermano, para las misiones, para esto, para lo otro. ¿Para quiénes son? Si después usted se entera, hermano, que va para las misiones, usted se entera que el dinero que le dio va para fulano, para mengano. Tenemos que ser nueva criatura. Para conservar el Espíritu de Dios, hermano, tenemos que empezar a cambiar. Para que el Señor venga y nos renueve el Espíritu de Dios, tenemos que empezar a cambiar. Pero cambiar nuestras actitudes para con Dios y para con su palabra. Ser más obediente a lo que Dios nos pide para hacer. No importa, hermano, lo que pasa alrededor. Lo importante es ser obediente a Dios. Ser obediente, hermano, a su Espíritu. A su nombre sea la gloria. En Juan, Evangelio de Juan, después de Lucas, en el capítulo 3, a su nombre sea la gloria. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Era una persona principal de entre los judíos y los fariseos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Ahora, estas personas creían en Jesucristo y había no solamente Nicodemo, sino que había un grupo también allí de los principales que sabían que era mandado por Dios. Porque nadie podía hacer las cosas que Cristo hacía si Dios no estaba con él. Porque como Dios no oye a los pecadores, Dios no oye a los pecadores y a los desobedientes. Oye a aquellas personas que son obedientes a Él y a su palabra. A su nombre sea la gloria. A los que tienen odre nuevo con el vino nuevo. Ahora sigue diciendo. Respondió Jesús y le dijo. Ahora, ¿qué le dijo Cristo? Mire lo que le dijo. Sencillito nomás le dijo así. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahora tenemos que ver que tiene que haber un nacimiento. Porque le dijo el principal de los fariseos allí, a Nicodemo, porque Nicodemo vino con halagos, vino salamereándolo, pasándole la manito por el lomo. Señor, nadie puede, sabemos que tú has venido como maestro. Porque nadie puede hacer las cosas que haces si Dios no está con él. Y es eso, sobarle el lomo, endulzarle el oído. Pero el Señor, como ya sabía todo, sabía cómo venía, sabía que también era devoto de él, sabía lo que estaba diciendo verdad, pero hay a veces que la salamería, hermano, se nos escapa de la boca. Entonces dice, Jesús respondió y dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios.
Nadie puede ver el reino de Dios si no es una nueva criatura. Nadie puede entrar al reino de los cielos, hermanos, sin purificar las manos y el corazón. Por eso dice, ¿quién entrará al reino de los cielos? ¿O quién subirá al monte santo? El limpio de mano y limpio de corazón. Y el que no ha elevado su corazón a cosas vanas. Ahora Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¿Sabe que muchas personas hoy en día están como Nicodemo? Que no entienden lo espiritual, que no entienden, alabado sea Dios, lo espiritual de lo que dice la Biblia. O a veces no entendemos lo que dice la Biblia, hermano, porque Dios lo habla todo espiritual. Para que hagamos ejercicio, hermano, habla natural, pero también para que lo llevemos espiritual a nuestra vida. Miren lo que le respondió Nicodemo. 2 preguntas hizo. ¿Acaso puede un hombre siendo viejo nacer de nuevo? ¿Puede acaso entrar de vuelta al vientre de su madre donde salió para volver a nacer? Lo rompió el Señor. Quería razonar. No se puede razonar. Lo razonaba. Pensaba cómo podían hacer de nuevo. Y eso que era un principal, hermano, de los fariseos. Respondió Jesús, de cierto te digo, dice, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Muchos están así en la iglesia. Dice, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de los cielos. Y ahora se le aclaró el panorama. El nacer de nuevo tenemos que nacer del agua y del Espíritu. Muchos toman, hermanos, con que acá este pasaje dice del agua es por el bautismo. Sí, el bautismo puede ser que sea del bautismo. Pero ¿cómo Dios te purifica, hermano, y te santifica? No te santifica por la palabra y te purifica por la palabra de Dios. ¿Qué es la palabra de Dios? No me acuerdo si está en Primera de Pedro o en Segunda, que dice purificándola por el agua de la palabra. Porque Dios quiere una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. Entonces, ¿cómo puede purificar, hermano, y lavarla? Por el lavamiento de la palabra, hermano, si es el agua de la palabra que me limpia de todo pecado, que me limpia, hermano, para andar con vestidura blanca. Y si no es por la palabra, hermano, no puedo salir adelante. Por eso dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Ahora, lo que es nacido de carne, nosotros nacemos en la carne, hermano. Sí. Y vivíamos en la carne. Sí. Porque vivíamos nuestro deleite, pensando y gozándonos, alabados a Dios, en nuestro deleite. Que teníamos sueños inalcanzables y luchábamos por querer alcanzar esa meta y estaba más imposible de alcanzarla que otra cosa. Pero nosotros luchábamos por eso. Porque estábamos en nuestra carne y pensábamos en las cosas de la carne, en el comer, en el vestir, en el beber, en el salir de juerga, en el andar para la joda, en andar adulterando todo, hermano, y engañando, mintiendo. Pero eso es lo que éramos en otro tiempo, conforme al príncipe de la potestad del aire, que ahora operan los hijos de desobediencia. Gente que no quería cambiar, gente que vivía su propia vida y parecía que estaba bien todo. Porque lo que era nacido de la carne es carne, era carne. Vivía en la carne y pensando en las cosas de la carne. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es.
Pero acá el nuevo nacimiento lo da Dios, hermano, a través de su palabra. Hoy en día, hermano, muchos dicen que son creyentes y que existen en una iglesia y se tiran para la política. Yo no digo que estoy en contra de eso. Cada uno puede hacer lo que quiere. El que tiene el veredicto después del final de cada uno de lo que hace, hermano, es Cristo cuando estemos delante del trono de Dios, de lo que hagamos, hecho, sea bueno, sea malo, aquí, hermano. ¿No? Cada uno tiene que dar cuenta de lo que hagamos con el Señor. Y ya empiezan a poner, sí, porque fulano, porque si vemos en la Biblia vieron muchos hijos de Dios que sí, pero yo te los puedo nombrar. Sadrach, Mesach y Abednego, Daniel. Eran 4 personas, hermanos, que se abstuvieron de comer la comida del rey. Que comían legumbre, que hacían un ayuno con verduras, que vivían en un momento de oración, hermano, que solamente ellos la podían tener, ningún otro. Que no se doblaban ante las rodillas, ni ante ninguna Baal, ni ante ninguna estatua, ni ante ninguna orden del hombre. Que vivían, sí, en obediencia a Dios, y vivían conforme a la voluntad de Dios, orando, Daniel 3 veces al día, hermano. Y oraba, hermano, extendiendo sus manos hacia el cielo y mirando hacia Jerusalén. Ellos vivían una vida de obediencia a Dios, aún estando en Babilonia, y aún sirviendo en el Estado, pero ellos no se doblegaban ante una porción del rey o ante una orden del rey. Ellos iban con la verdad. Y ellos lo buscaban en secreto. Y no decían nada, y no andaban diciendo nada, que eran hijos de Dios, y que eran esto, que eran los otros, no, hermano. Porque ellos todo lo hacían siendo una nueva criatura, ellos buscándole al Señor, y no querían contaminarse con las cosas de este mundo, hasta su reunión con sus padres y hasta la reunión con el Señor. Ellos siguieron siéndole fiel a Dios, respetaban a los hombres, sí que estaban en el poder, pero ellos respetaban más a Dios, hermano, que a los hombres. Obedecían más a Dios que a los hombres. Y el rey David también, hermano, era una persona llena de espíritu, porque buscaba a Dios, y era un hombre conforme al corazón de Dios. Si pecó, las consecuencias quedaron en su familia, por haber pecado. Pero él se arrepintió, y Dios lo siguió usando. Pero siguió meditando en su palabra, siguió componiendo salmos, todo guiado por el Señor. Entonces, hermano, lo que es nacido de la carne siempre va a ser carne. Por más que yo le ponga un parche, por más que yo tenga apariencia de piedad, pero después voy a negar, hermano, la eficacia de esa palabra. Porque va a llegar un momento que delante de Dios no voy a poder ocultar más, hermano, mi fachada. Y si soy creyente o no soy creyente, si soy realmente una nueva criatura o no lo soy, si soy un odre nuevo o sigo siendo un odre viejo, hermano, que yo le estoy emparchando. ¿Cuántas veces, hermano, nos ha agarrado en la carne y nos ha empezado, hermano, a alterar el genio? Y nos hemos precipitado y nos hemos enojado y hemos cometido locura. ¿Sí o no? Porque estábamos en donde, con odres viejos, y queríamos emparchar esa situación. ¿Y por qué no entregarse? Señor, te entrego mi carácter. Cuando uno le dice, Señor, te entrego mi carácter, ¿qué es lo que va a hacer el Señor? Probar tu carácter. Tu temperamento te lo va a probar. ¿Y cómo te lo va a probar? Poniéndote una persona de carácter más fuerte que tú. Poniéndote otra persona de carácter menos débil que tú. Personas que te exasperan, personas que te vas a alterar, pero es Dios tratando, hermano, con tu carácter. Porque va a llegar un momento que te vas a dar cuenta
que ni te tienes que enojar porque te hablan mal, ni que tampoco te tienen que enojar por las cosas que hacen mal. Porque tenemos que, delante de nosotros tenemos a nuestro prójimo. Porque Dios dice que tenemos que amar a nuestro prójimo. Y el amor cubre multitud de pecados. Y cuando Dios te moldea el carácter, te lo moldea. Pero después vuelta a vuelta te vuelve a pinchar a ver si estás bien en el espíritu o estás en la carne. Hermanos, ¿qué somos hoy en día? ¿Qué estamos? ¿Siendo odres nuevos o odres viejos? ¿Emparchados? ¿O tenemos una rotura y la queremos emparchar, hermano? ¿O aparentar algo que no lo somos? ¿O no? Porque dice que cuando viene el Espíritu de Dios, tiene que venir a una vasija vacía, para llenarla, porque mi copa tiene que estar rebosando. Mi copa tiene que estar rebosando, tiene que estar llena del Espíritu, tengo que vivir lleno del Espíritu. Por eso dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije es necesario nacer de nuevo, porque el viento sopla donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Porque cuando te tiene que decir algo una persona en el Espíritu, viene una persona que no sabe ni de dónde es, porque eso es lo bueno del Señor, hermano. Que no sabes ni quién es, no sabes ni de dónde viene, pero viene y te da la palabra justa y después se va. Porque después queda el poner por obra lo que me dijeron y me enseñaron. Porque el que me está mirando arriba de los cielos es Cristo, es Dios. Y a Él no se le puede engañar. ¿Sabe cuántas personas, hermanos, nos dijeron que en otras iglesias eran esto, eran lo otro? Y se hacían los espirituales. Y cuando nosotros los probamos en el área que ellos decían que eran esto, lo otro, hermano, arrugaron, no vinieron más. Todo lo que dijeron era toda habladuría, hermano. Odres viejos, emparchados, con remiendo de todo tipo, pero cuando uno le arrima la palabra, o cuando uno le hace un encargo de lo que ellos están haciendo, disparan, se rompen. Y ahí dejan en claro cómo están, hermano. Porque en la carne no se puede servir a Cristo. En la carne no se puede servir al Señor. Y no tampoco se le puede seguir. Porque cuántos odres emparchados pasaron por este lugar. Y van a seguir pasando. En todas las iglesias, hermanos, van a haber odres nuevos que van a querer el vino nuevo. Entonces se van a santificar, se van a purificar. Pero hay otros, hermanos, que lo van a emparchar. ¿Por qué? Van a estar emparchados porque van a seguir siempre en su vieja naturaleza. Y después cuando viene el Espíritu de Dios, no lo pueden retener. ¿Por qué? Porque no son nueva criatura. No se han santificado, no se han purificado. No han dejado sus malos hábitos. Amén. Hermanos, seamos vasijas y odres nuevos, como Dios quiere, para ser instrumento para honra en sus manos. Que Dios nos continúe bendiciendo y les continúe bendiciendo.